hoy vamos a tener una lectura emocionante y es Daniel 6, del 6 al 28, y es cómo este gran hombre de Dios tenía un hábito precioso. Y queremos invitarlo a que usted y yo nos inspiremos en Daniel, cómo él tenía el hábito de orar todos los días y cómo ese hábito lo metió en un problema, pero igual cómo ese hábito era el fundamento para su vida, y Daniel se propuso no negociar ese tremendo hábito que era el hablar con Dios todos los días. Así que después de esta presentación vamos a desayunar espiritualmente. Ponga la atención, déjese inspirar, permita que esta lectura bíblica entre en su sistema y lo inspire. Nosotros vamos a hacer lo mismo, a una vida de disciplina en cuanto a la oración. Continuamos. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y la Escritura dice: los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los siguientes 30 días demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga a bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Versículo 11. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que fueron ante el rey y, haciendo referencia al edicto real, dijeron: ¿no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? A menos claro que pida el favor de su majestad. El rey respondió: en efecto, y conforme a la ley de Media y Persia, ese edicto no puede ser revocado. Al instante ellos respondieron al rey: pues Daniel, quien es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto de su majestad que su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de Dios. Cuando el rey oyó esto, se puso muy apesadumbrado y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol e hizo todo lo posible para ponerlo a salvo. Pero aquellos hombres lo rodearon y le dijeron: su majestad, seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto confirmado por el rey puede ser abrogado. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel: el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso. Y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer nada. Tampoco permitió que tocaran para él instrumentos de música y hasta el sueño se le fue. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte llamó a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo Dios librarte de los leones? Daniel le respondió: viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, salió ileso porque había confiado en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado a Daniel y que los arrojaran al foso de los leones junto a sus hijos y sus mujeres.
y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en el país: que la paz les sea multiplicada. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y Ciro el persa. Este es uno de los pasajes más emocionantes de la Escritura y creo que debe inspirarnos a cada uno de nosotros en este contexto a tener hábitos, pero sobre todo a ser fieles al Señor. Yo no sé cómo se siente usted en este momento, pero tiene tantas facetas este pasaje. Mi mamá me ha retado con este pasaje porque en Reina Valera, cuando el rey llega y le increpa a Daniel: ¿ha podido el Dios a quien tú continuamente sirves librarte de los leones? Y es que ahí enfatiza el rey: el Dios a quien tú tanto has servido y lo sirves continuamente, no te falló ahora, lo hizo. Y Daniel le dice: sí, mi Dios mandó a su ángel y tapó la boca de los leones. Ese es el resultado de la oración. Entonces vemos cómo a raíz de la oración el enemigo estaba fúrico en contra de Daniel, inspira a sus amigos a hacer una ley en contra de Daniel. Daniel no le teme al decreto, no le teme a esto. Él sabe que Dios es superior a cualquier ley, desafía a esa ley y el rey cayó en esta trampa y Dios lo libra a pesar de esa ley. Y yo creo que nosotros los cristianos debemos tomar esto en cuenta sabiendo que las leyes de Dios son superiores a las leyes de los hombres y Dios nos puede librar y debemos tener esa fidelidad. Tenemos que tener esa determinación de ser fieles a Dios antes que temerle a los hombres. Así que es sumamente inspiradora esta lectura. Carol hoy nos va a servir para inspirarnos en cuanto a los hábitos, pero superior, la inspiración debe ser fieles a Dios y al poder que tiene la oración en nuestras vidas. Así es, Ronnie y queridos amigos, efectivamente, si usted lee unos versículos adelante, podrá encontrar que estos hombres, estos administradores, realmente tenían cierta envidia, cierto celo de lo que vivía Daniel y obviamente una persona íntegra, una persona que sirve a Yahvé, que sirve al Dios de los cielos, va a mostrar un carácter distinto. Y no encontraron ellos mejor forma que cuestionar o poner en esa tela de juicio o de prueba la fe de Daniel, la obediencia de Daniel, porque él tenía un estilo de vida de adoración a Dios y de oración a ese Dios. Por lo tanto, véase cómo el elemento religioso es colocado acá. Que no se ore a ningún Dios que no sea al Dios de ellos o más bien al rey. El rey era el que debía ser invocado. Sin embargo, Daniel, por su estilo de vida, él va a continuar adorando a Dios. Entonces, creo que nosotros necesitamos mantenernos firmes ante las tribulaciones y ante esas tribulaciones, ese estilo de vida de adoración a Dios debería de permanecer siempre. No sé qué opinas tú, Ricky, pero yo creo que es elemental. Así es, y ¿saben qué? Todo creo que comienza como hemos sido formados, ¿verdad? Daniel estaba ahí en un momento de confrontar una solicitud externa con lo que él había sido formado. Él había sido formado pidiéndole a Dios, estando en presencia de Dios, clamando a Dios, de hecho, ayunando para que Dios le fortaleciera en dar ese testimonio público a los demás, ¿verdad? Decir, ok, yo voy a seguir alabando a Dios, adorando a Dios, Jehová, el creador de los cielos, a pesar de... Y entonces ese hombre pudo permanecer porque así había sido creado. Y esos hábitos, Antulio mencionaba el miércoles recientemente, que al inicio uno crea los hábitos, pero después los hábitos lo crean a uno, lo mantienen a uno. Y sabe, yo pondría esto en la mente de todos nosotros. ¿Cómo actuamos cuando nosotros tenemos un plato de comida frente a nosotros?
Porque a veces hacemos esa oración muy sencilla, muy simple. Y creo que es un pequeño, gran hábito que nos puede ayudar en contentamiento. Cuando la oración por nuestros alimentos es una forma de agradecerle a Dios. Alejandro se está riendo, ahí le voy a contar porque voy a ver que me molesta, porque cuando estamos por comer yo le doy gracias a Dios y es un momento donde le digo a mis hijos, miren, agradezcamos. Podríamos estar sin esto, podríamos no tener la oportunidad de comer algo. Y en ocasiones cuando ayunamos hemos ejercitado esa oportunidad, pero ¿saben qué? Cuando estamos ahí, les digo, den gracias. Y después se vuelve algo que lo construye a uno, porque después uno no puede ver un plato de comida o estar frente a una ocasión para orar sin agradecerle a Dios. Y es un hábito que al inicio comienza como pura, a veces, repetición, pero luego es un hábito que nos forma en contentamiento. Entonces, una pequeña oración nos da contentamiento a Dios. A ver, Ale. Conste que él lo dijo, una pequeña oración. Una vez llegaron los hice a nuestra casa y habíamos pedido algo de comer y me tocó orar a mí. Y yo oré rápido. Y estaba Max, creo que era el que estaba. Sí, Max se fue. Y se me quedó viendo. Fue la oración más rápida por comida que he escuchado, porque Ricky casi que daba un sermón, pero es importante orar, el hábito de la oración. Hablando de los hábitos, ayer apunté aquí algunas cosas que me llamaron la atención con respecto al cambio de hábitos. En primer lugar, cuando uno se dispone a hacer un cambio de hábito, obviamente es para algo bueno y el enemigo no va a estar de acuerdo con eso. Si se dan cuenta, pues como lo decías, Carol, ellos tenían celos de Daniel. Iban a ir en contra de él. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Daniel? Él se planta en ese hábito que tenía. Entonces, cuando nosotros decidimos cambiar de hábitos, lo primero que tenemos que estar conscientes es que no va a ser fácil, que va a haber alguien en contra, pero que si nosotros estamos convencidos, como lo aprendí hace muchos años en cuestión de adicciones, cuando uno está convencido, muérase quien se muera, nazca quien nazca, cumpla años quien cumple años, yo voy a ser radical. ¿Cuándo? Solo hoy. No estamos diciendo, pensemos en toda la vida voy a tomarme un pachón de agua para seguir con lo del agua. No, solo hoy en la mañana. Entonces uno se empieza a plantar en ese hábito nuevo. Y algo más, el Señor peleó por él. Yo no puedo decirte exactamente cuándo fue que yo dejé de pelear en mis fuerzas. Por ejemplo, cuando hace muchos años cambié el hábito de la bebida, ¿verdad? ¿Cuándo fue que, al principio fue una pelea que empecé en mis fuerzas, pero llega un momento donde esa obsesión es arrancada. Llega un momento donde el Señor arranca esa obsesión, donde se convierte ese hábito en un estilo de vida y empezamos a cosechar esos frutos. Cuando estabas hablando, Ronnie, porque este pasaje da para mucho más que solo hablar de hábitos. Me recordé de la palabra que nos dieron del Salmo 92, plantados en los atrios. Si nosotros mantenemos, floreceremos. Nosotros nos mantenemos en ese camino del bien, nos mantenemos conectados a la fuente de la verdadera vida, que es Cristo, nosotros vamos a ver esos frutos en nuestra vida, ¿verdad? Y yo quisiera hablar, como decías, aquí hay varios temas en los cuales podríamos hablar, pero el rey destaca no solo que Daniel oraba, sino que dice, Daniel, siervo del Dios viviente, a quien tú sirves sin cesar. Dime, ¿pudo Dios librarte de los leones? Le está destacando que él tiene el hábito no solo de orar, sino de servir a Dios. Y para el rey era evidente que Daniel tenía el hábito de servir a Dios. Es decir, Daniel, estoy consciente de que tú cuando trabajas sirves a Dios. Todo lo que he visto lo haces como para servir a Dios y no para servirte a ti mismo. Qué impresionante que era evidente para el rey. Y entonces le pregunta, ¿será que ese Dios a quien tú constantemente sirves te respondió en el momento adecuado? Y qué linda la respuesta de Daniel. Sí, ¿cómo no me iba a responder? Le dice, que viva su majestad. Mi Dios envió a su ángel. Y atención, no le está diciendo envió a un ángel, no envió a varios ángeles, su ángel. Y cada vez que usted vea esto,
dirían los muchachos, es un cameo de Jesús en el Antiguo Testamento. Ahorita me va a regañar la teóloga aquí. Ahorita manda Ceteca a cancelar su patrocinio. No, eso se lo escuché a un hijo de un pastor y me pareció buenísimo. Recuerdo que en las películas de Marvel aparecía aquel señor Stan Lee, ¿verdad? Y aparecía por ahí que vendiendo hot dogs y todo, y ellos le llamaban un cameo. Jesús aparece, Jesús todavía no es Jesús, pero es la segunda persona de la Trinidad mostrándose en el Antiguo Testamento, y es cuando usted lea el ángel de Jehová, o aquí envió a su ángel, no está hablando un ángel, está hablando de su ángel para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. O cuando apareció un cuarto personaje y en el horno, y dice, y el cuarto tiene imagen de hijo de los dioses. Era Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, mostrándose ahí. Imagínense qué maravilloso que cuando tenemos problemas es Jesús mismo el que aparece con nosotros en medio de la dificultad. Dígame si no vale la pena orar, si no vale la pena incorporar como un hábito la oración. Y no hacer una oración como decía Ricky, hacer una oración como la que hace Ricky, no como la que hace Alejandro. Es decir, en serio. Perdón, Alejandro. Pero digamos, ayer teníamos una decisión y cuando a mí me toca orar para una decisión, trato de hacer una oración no rutinaria, sino recordarme, Dios, esto es tuyo, Señor, de veras, esto es tuyo. Solo antes de hablar de tus cosas, soy pastor y era una decisión para hablar de las cosas del Señor. Solo recuérdame, Señor, que yo no soy el dueño de esto. Esto es tuyo, Padre, y tenemos el privilegio de decidir cosas tuyas. Entonces, Señor, si a ti te gusta esto que vamos a hablar, confírmalo en nuestro corazón, pero tú eres el dueño. Nosotros solo somos administradores de esto, pero yo me reconozco que queremos ser profetas y no reyes. Esta iglesia y todo lo que vamos a hablar te pertenece a ti y no a nosotros. Tomar ese momento para volver a rendirnos al Señor y de entenderlo. Si es para comer, reconocer esta comida viene de ti, pero en cualquiera de esos aspectos reconocer, Señor, yo voy a ir a trabajar para ti. En este contexto, si tú vas a trabajar hoy y vas a empezar un día a decir, Señor, yo no voy a ir a ganar los frijolitos, no, esos los tengo garantizados. Señor, las cuentas tú prometiste que me ibas a sostener. Entonces voy a ir a trabajar para glorificar tu nombre. Como dice aquí, quiero ser un Daniel y hoy voy a ir a servirte. Y que el rey, mi jefe, el dueño de la empresa o el ministro del lugar donde trabajo, que la gente que me vea trabajar sepa que te estoy sirviendo a ti. Eso sería maravilloso. Así que, ¿qué tal si oramos y le decimos, Señor, hoy queremos dedicar este día para servirte? Y así como Daniel, Señor, que el rey sabía que todo lo que hacía era para servirte. Y como Daniel no le tuvo miedo a ese decreto perverso, Señor, y sigue habiendo enemigos de Daniel que van a querer hacer decretos perversos en contra nuestra, que te amamos. Y hay gente que cuando ve que te amamos y que nuestro amor por ti tiene aplicación en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida civil, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, nos odia y nos odia con más fuerza. Señor, que eso no nos haga retroceder, que eso no nos haga temer, que seamos como Daniel y que abiertas las puertas, nosotros oremos a ti y levantemos con valentía, que levantemos con valentía la bandera de que te amamos y que te tememos y que te temamos a ti y no a los que nos odian, Señor. Danos esa valentía por hoy, danos esa valentía por este fin de semana. Y a propósito, Señor, ponemos las lecciones de este fin de semana en el territorio guatemalteco. Te pedimos que hagas tu voluntad, Señor. Vamos a ayunar el domingo y te pedimos que hagas tu voluntad y que toda perversidad sea refrenada, todo intento de alterar las elecciones o los resultados sean refrenados. Así como tapaste las bocas de los leones, en el caso de Daniel, que así frenes cualquier intento perverso de gente para este fin de semana y que se haga tu voluntad y que nos des alcaldes, 340, diputados, 160 y presidente y vicepresidente de acuerdo a tu voluntad. Nosotros no sabemos qué necesitamos, pero tú sí, Señor. Danos. Ayúdanos, transforma el corazón de los que estén ahí. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vaya con Dios.
Entonces, ahora sí, arrancamos con nuestro libro El poder de cambiar, de Craig Rochelle, y nuestro capítulo Usar hilo dental me salvó la vida. Así Adelante, es. Carol. Y dice la lectura: nunca subestimes cómo Dios puede comenzar algo grande a través de un pequeño hábito. Esa ha sido una de las mayores lecciones de mi vida. Compartiré algunos ejemplos personales, incluyendo el hábito que salvó mi vida: usar hilo dental. En primer lugar, quiero hablarte de Daniel. Él vivió alrededor del año 600 a.C. Los asirios invadieron Jerusalén y se llevaron a la mayoría de los habitantes a Babilonia. Daniel fue llevado y obligado a vivir un cautiverio. Una experiencia horrible, hasta que el rey asirio Nabucodonosor eligió a los jóvenes más prometedores de entre todos los cautivos. Daniel fue uno de los elegidos en el grupo de 30 menores de 30 años de Nabucodonosor. Él, el rey, quería adoctrinar a estos futuros líderes apuestos, brillantes y extraordinarios a fin de que pudieran ser entrenados para servirle. Debido a su fidelidad a Dios, Daniel se negó a seguir parte del régimen de entrenamiento del rey. No obstante, lo hizo de tal manera que no perdió el respeto de nadie. Finalmente se ganó al rey con su fenomenal perspicacia y sabiduría. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Más tarde, las acciones de Daniel llevaron al rey a depositar su fe en Dios, al menos por un tiempo. Finalmente, Nabucodonosor murió y su hijo Belsasar se convirtió en el nuevo rey. Belsasar no conocía realmente a Daniel. Sin embargo, se encontró con un problema que nadie podía resolver y alguien le dijo que llamara a Daniel. Daniel se presentó y ofreció su conocimiento y comprensión, dándole al rey la respuesta que necesitaba. Belsasar murió y Darío asumió el cargo de rey. Darío eligió a 120 de los jóvenes más extraordinarios del país para que entraran a un programa de formación de líderes. Daniel fue seleccionado una vez más como una futura figura de influencia y pronto Daniel se distinguió de los otros 119. Y todos esperamos vivir el tipo de vida que vivió Daniel. Él fue el elegido y promovido en repetidas ocasiones e influyó continuamente en las personas de manera asombrosa en favor de Dios. Como puedes imaginar, algunos no apreciaron todo el éxito de Daniel. Celosos de la forma en que era promovido, planearon derribarlo. Sin embargo, estos enemigos no pudieron encontrar un solo defecto o debilidad en Daniel. Desesperados por acusarlo de algo, de cualquier cosa, se dieron cuenta de que la única manera de hacerlo caer era atacando su fe en Dios. Así que engañaron al rey para que emitiera un decreto en el que toda persona que orara a alguien que no fuera el rey sería arrojada al foso de los leones. ¿Cómo respondió Daniel a la prohibición de la oración por parte del rey? Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Daniel tenía el hábito de orar y ese hábito causó un impacto en cada área de su vida. Daniel siempre se destacó, la gente vio a Dios en su vida y se volvió a Dios gracias a él. Él no oraba solo cuando era conveniente o fácil, no oraba solo cuando estaba en problemas o cuando terminaba de ver todas sus series favoritas y no tenía nada mejor que hacer. Oraba todos los días, 3 veces al día. Nunca subestimes cómo Dios puede comenzar algo grande a través de un pequeño hábito. El éxito de Daniel no ocurrió por accidente, sino gracias a sus hábitos. Cuando veas a alguien que tiene algo que deseas, libertad financiera, un matrimonio feliz, una gran condición física, intimidad con Dios, influencia en el mundo, puedes estar seguro de que el éxito no ocurrió por accidente, sucedió por hábitos. Su triunfo no es el resultado de la suerte, no es el resultado de un momento, no ocurrió por una acción o decisión grande y audaz. Tu victoria es el resultado de practicar los hábitos estratégicos correctos una y otra vez, día tras día. Y qué lindo cierre en este párrafo. El autor nos hace un resumen de la vida de Daniel y nos hace ver cómo esa fidelidad a Dios, esa búsqueda de Dios, una vida
basada en la oración, una vida basada en la fidelidad a Dios, es lo que está detrás de ese éxito de Daniel. Y el autor dice, todos quisiéramos esa vida de Daniel. Promociones, destacado, mucha sabiduría. Pero ¿qué es lo que está en la base? Esa fidelidad, esa oración. Por eso dice, nunca subestimes cómo Dios puede comenzar a hacer algo a través de un pequeño hábito. El éxito de Daniel no ocurrió por accidente, sino gracias a sus hábitos. Y obviamente no es usar hilo dental, es orar, es ser fiel a Dios, es cumplir los mandamientos del Señor. Ayer estaba hablando con mi hijo David Andrés y yo le decía, David Andrés, no tiene virtud entregarse a los vicios. Tú a esta edad podrías empezar a buscar droga, licor, a hacer un montón de cosas, pero ¿eso qué diferencia hace? Eso no requiere carácter. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero sabes que mantener su fidelidad, nuestra fidelidad a Dios, eso requiere carácter. Y yo te reto a que demuestres carácter y durante tu vida vas a ver cómo Dios te apoya. Y básicamente estaba citándole Daniel, estaba citándole José. Eso requiere carácter y a lo largo de tu vida vas a ver el apoyo de Dios en todo lo que hagas. Y eso es lo mismo que le digo a usted, amigo, en cualquier momento de la vida en que se encuentre. Si usted dedica su vida al Señor, usted va a ver ese respaldo que vio Daniel, que vieron hombres de Dios cuando dispusieron ser fieles al Señor, Carol. Así es, y me gustaría recordar a uno de los padres de la iglesia del siglo XIII, XIV aproximadamente, Tomás de Aquino. Él hablaba acerca de los hábitos, y él hablaba que los hábitos, al ser cultivados y desarrollados, vuelven a la persona virtuosa y virtuosa porque la vuelven una persona que actúa para el bien y él mismo se vuelve bueno. No así los hábitos que hacen mal a la persona. Eso Tomás de Aquino los va a llamar vicios. Por lo tanto, van a estar esos extremos entre los hábitos de las virtudes que van a volver a la persona virtuosa y los hábitos malos que lo van a volver vicioso. Entonces, si nosotros decidimos realmente cultivar esos hábitos buenos, nos van a volver personas virtuosas. Y personas virtuosas tienen que ver con virtudes cardinales como la justicia, la prudencia, vivir con verdad y obviamente en el caso del creyente tenemos las virtudes teologales que son ese don que Dios nos ha dado para poder vivir en fe, en esperanza y en amor, que también necesitamos cultivarlas. Por lo tanto, el hábito de orarle al Señor, el hábito de descansar en el Señor, el hábito de cultivar en nuestra vida esa fe, dependencia, confianza en el Señor, va a ayudar a otros a que quieran eso que usted tiene. Porque van a preguntarse cómo es que él está tranquilo, sosegado en medio de la tribulación. Es porque usted está dando ejemplo de la paz que Dios le da y obviamente va a poder ayudar a otros para que quieran cultivar ese hábito de relacionarse, orar y convivir, caminar con el Señor. Carol, y con lo que mencionas de generar estos hábitos que nos van a permitir ayudar a otros, eso le sucedió a Daniel porque, veamos, Nabucodonosor, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, Darío y Ciro, 4 gobernantes diferentes, 4 periodos de gobierno que este hombre estuvo puesto. Y no era solo para que le fuera bien, era para que ayudara a todo un pueblo, porque a través de Daniel se estaba asistiendo a todo el pueblo de Israel que había sido llevado cautivo. Ahora imagínense cómo estaba incidiendo el hábito de la oración. La oración era una muestra externa de lo que estaba transformado internamente, que era estar conectado con Dios siempre. Entonces, Daniel podía tener conexión con Dios y por eso se dice en el verso 23 del pasaje que leíamos, y cuando lo sacaron salió ileso porque había confiado en su Dios. En todo tiempo estaba confiando en su Dios y por eso pudo permanecer estos 4 periodos de gobiernos diferentísimos y poder servir a los suyos. Por eso es que Dios quiere tener esa conexión con nosotros, no solo para que nos vaya bien. Decías Carol, no es solo para que hagamos cosas buenas, nos va a ir bien, claro, pero es para el beneficio de los demás. Y entonces nosotros, amigos, tenemos mucho más potencial en nosotros que lo que hemos pensado, que lo que hemos visto. Hoy podríamos, con una pequeña decisión, cambiar nuestros hábitos y por ende tomar mejores decisiones y afectar de manera positiva a todo nuestro alrededor. Tocaste una variable importante y es el tiempo. Obviamente un hábito no es solo hoy,
Es algo que se tiene que darle seguimiento. Y yo tengo una estadística acá. Cuando estamos hablando de adicciones, voy a hablar de adicciones porque yo dirijo el Ministerio Celebremos la Vida junto a mi esposa y ahí hablamos mucho del tema, no solo de adicciones, muchas cosas más. Pero, por ejemplo, una persona que vive un proceso de recuperación entre 4 años, 3 a 4 años, logra de un 80 a un 90% de recuperación en el área que está trabajando. Lamentablemente, la mayoría de personas abandonan, el 90% abandonan antes de los 2 años. Yo diría que antes del año. Abandonan los procesos porque queremos que todo sea, sí, yo decido hoy. Como decía ayer, Evelyn Chacón decía, recordaba una frase de John McComber que decía que un hábito se come las buenas intenciones. Si nosotros vivimos de buenas intenciones, entonces nunca vamos a cambiar. Pero si practicamos los hábitos, los mantenemos en el tiempo, nos van a funcionar. Yo le recomiendo, porque aquí se trata también de darles herramientas. Usted puede buscar el Ministerio Celebremos la Vida. Si usted hoy reconoce que necesita de un programa para volverse a reprogramar, decía el doctor Carlos Galvez. Él estuvo mucho tiempo en Celebremos y al trabajar los 12 pasos, él como psiquiatra decía, es un sistema para volverme a reprogramar. Llegué a un lugar que no quería, necesito de un programa que me reprograme. Y mejor si es tomado en la mano de Jesús. Así que lo invitamos. Asista, infórmese y sobre todo practique, ¿verdad? Así es. Sí, eso me recordaba del doctor Carlos Galvez, porque a veces la mente nos juega en contra. A veces, y a mí me ha pasado, empezamos, por ejemplo, a preocuparnos. A mí me pasaba antes que me empezaba a preocupar, ¿qué pasa si esto acontece? Y empezaba a llenarme de temor, de angustia, y empezaba a preocuparme, y toda esa preocupación a mí se me manifestaba en el sistema digestivo. Empezaba a tener acidez estomacal y eso me empezó a afectar las cuerdas bucales. Yo no me había dado cuenta de ese ciclo perverso y después me di cuenta que era el enemigo que me quería llevar por esa ruta. Hasta que aprendí a salirme de ese ciclo mental. Y oyendo al doctor Carlos Galvez, él decía que uno debe salir a través de los 8 pasos, decía él, bueno, mi vida es ingobernable, que necesito ayuda, confieso mi pecado. Entonces, yo lo que hago es ponerme a hablar en lenguas, empiezo a decir, no, Dios no me va a soltar, Dios está conmigo. O podríamos tomar, por ejemplo, Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿en qué voy a pensar? En lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto voy a pensar. Entonces empiezo a pensar en las cosas buenas, en las promesas que Dios me ha hecho, en mi nuevo nombre. Enfoco allí mi pensamiento y no en lo que el enemigo quiere que yo empiece a pensar. Eso puede ser un buen hábito en el momento en que nosotros empezamos a caer en un ciclo negativo, en un pantano, en arenas movedizas mentales que nos meten en depresión, en angustia, en temor. Usted lo dice. ¿Qué estamos hablando, amigos? Estamos hablando de generar hábitos que nos ayuden día a día para mejorar. Y Craig Rochelle dice, usar hilo dental me salvó la vida. No es como yo les decía, eso se lo puse ahí para que ustedes le pusieran atención. No, vamos a ver cómo Craig Rochelle en la segunda parte nos cuenta cómo él tomó el hilo dental como el primer hábito y eso empezó a concientizarlo de que era una persona que era disciplinada. Porque muchas veces nosotros nos decimos, es que yo no soy disciplinado y empezamos a maldecirnos. Eso quiere decir, hablamos mal de nosotros y de una vez decimos, no soy disciplinado. Pero si agarramos un hábito y con eso decimos, yo soy disciplinado porque tengo un hábito. Soy desordenado, no como a mis horas, no, pero un hábito bueno tengo. Y empezamos a sumar con ese hábito otros hábitos y empezamos a decir, voy a sumar buenos hábitos a nuestra vida. Vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar ese proceso de cambio y esa es nuestra propuesta. Así que queremos invitarlo, amigo, a que empecemos por ese proceso de cambio. Ahora, hay hábitos poderosos y hábitos no tan poderosos. La oración, el enfocar nuestra mente en el Señor, leer la palabra, pueden ser hábitos que cambien tremendamente nuestra vida. Y hablando de la oración, quiero decirles algo. ¿Sabe? Si la oración es un monólogo aburrido, usted va a decir, y hay que orar usted, es que qué aburrido.
Si usted descubre que la oración es un diálogo con Dios y usted aprende a conectarse con Dios y usted aprende a comunicarse con Dios y nosotros le decimos oír a Dios y ahí se puede confundir usted porque usted va a pensar que es oírlo así con frecuencia de 20 a 20,000 Hz y es una voz. No es eso, es comunicarse con Dios. Usted aprende a percibir a Dios y hay pensamientos que vienen que usted sabe son de Dios. Cuando usted empieza a percibir a Dios y empieza ese diálogo, la oración se convierte en lo más emocionante que usted se puede imaginar. Y de plano que Daniel tenía eso. Daniel había logrado el password para hablar con Dios. Y eso es lo que quisiéramos decirle. Por eso este programa se llama Vaya con Dios, porque nosotros quisiéramos que usted aprenda a descubrir ese password de Dios, yo quiero hablar contigo. Ayer fuimos a inaugurar una casa que unos tíos, unos norteamericanos donaron para Maná de Vida allá en Escuintla. Y entonces Diane es una de las líderes que ama el proyecto de Maná de Vida, que estuvo liderando esto. Me encontró que quieren hacer un jardín de oración y ese jardín está recién sembrado, ahorita no está tan bonito. Dice, mira, aquí va a haber plantas y va a haber una fuente y todo el asunto. Y entonces le digo, como ella es norteamericana, le digo, y aquí vamos a cantar Vengo al Jardín de la Oración. Es una canción que I Come to the Garden Alone. Es una canción que a mí me encanta porque dice, vengo al jardín solo, al jardín de la oración, aún antes del amanecer, cuando el rocío está en los pétalos de las rosas. Y ahí hablo con mi Creador. Y el gozo que compartimos Él y yo estoy seguro que nadie lo ha logrado experimentar. Dice la canción y a mí me conecta con Dios esa canción. Y le digo, aquí vamos a cantar I Come to the Garden Alone. Hablan ustedes. Cuando uno descubre que la oración es diálogo con Dios, no es un jarabe amargo que uno se debe tomar todos los días. Es un deleite, porque ahí recibes instrucciones, porque ahí recibes ánimo, porque ahí Dios te saca del pozo, de la desesperación, del lodo donde estabas hundiéndote. Entonces descubres que la oración no es algo horrible, es una emoción maravillosa. Así que te invitamos a descubrir eso como un hábito y vas a descubrir entonces la fortaleza para todo tu día. Vaya con Dios. Dejar momentos para que Dios nos hable, dejar momentos ya sea de silencio o de música instrumental para también nosotros escuchar a Dios o estar atento a lo que Dios nos dice. Ayer yo estaba orando y el Señor me dijo algo, me conmocionó. Estaba pidiendo algo al Señor, Padre, ¿será tu voluntad? Padre, ¿será tu voluntad? Y el Señor me dice, pídemelo. Y me recordé el Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Y me emocioné porque hace años fue lo mismo que Dios me dijo para otra cosa que le estaba pidiendo y luego el Señor le abrió la puerta. Así que por eso le digo, cuando uno hace contacto con el Señor, y no es que lo haya escuchado audible, son pensamientos que le vienen, pero que no son ideas de uno, sino que son pensamientos que uno reconoce venían de forma externa. Esto no se me puede haber ocurrido a mí. Seguramente fue Dios. También el enemigo puede entrar ahí y hay pensamientos perversos de violencia, de cosas rarísimas que uno sabe, no, esto no es Dios, esto no fui yo, esto es el enemigo. Pero igual hay momentos que uno recibe un pensamiento externo y uno dice, esto es Dios. Y así es el diálogo con Dios. Cuando sucede, cuando uno está en oración y cuando reconocemos eso y uno dice, Señor, esto eres tú. Qué maravilloso. Se energiza. Es maravilloso. Así que lo invitamos a establecer el hábito de la oración. Carlos. Así es. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro y dice así. Pequeñas cosas que nadie ve pueden conducir a los grandes resultados que todos desean. La esperanza no cambia tu vida, los hábitos lo hacen, especialmente el hecho de dominar los hábitos que más importan. Esta verdad ha sido determinante en mi vida y mi liderazgo. Durante más de 3 décadas he empezado un nuevo hábito al año y hoy puedo decirte con confianza que he comenzado más de 20 nuevos hábitos que ahora son una parte constante de mi vida. ¿No podría señalar a algunos de esos hábitos y decir, eso es lo que me ha hecho estar cerca de Dios, ser un gran marido para Amy, un buen padre para mis hijos y un líder eficaz? Sin embargo,
En conjunto, estos hábitos han corregido la forma en que me veo a mí mismo y cómo trato a las personas. Han renovado mi mente y revivido mi confianza espiritual. Han cambiado mi cuerpo y mi postura. Mi vida se ha transformado y todo eso ha sucedido un pequeño hábito a la vez. Los siguientes son algunos ejemplos, dice el autor. El primer hábito que establecí fue el uso del hilo dental. La primera disciplina diaria a la que me comprometí fue con el uso del hilo dental. ¿Por qué? Porque odio usar el hilo dental. Necesito empezar a usar el hilo dental para convencerme de que soy una persona que elige lo que es correcto por encima de lo que es conveniente. Aunque suena extraño, el uso del hilo dental me ayudó a introducir y establecer mi identidad como una persona disciplinada. A partir de esa base, empecé a añadir un nuevo hábito estratégico al año. Cuando Emi y yo éramos novios, decidimos que adoraríamos a Dios cada semana en la iglesia. Lo hemos hecho y te prometo que nunca ha habido una conversación en mi casa en la que alguien haya preguntado, ¿vamos a ir a la iglesia este fin de semana? Mis hijos te dirán que normalmente encontramos una iglesia a la cual asistir incluso cuando estamos de vacaciones. ¿Por qué? Eso es lo que somos, el pueblo de Dios, y es en lo que queremos convertirnos, en personas que siempre ponen a Dios en primer lugar. Otro hábito de los primeros que surgió porque yo sabía que la palabra de Dios contenía la verdad que me liberaría. Así que decidí leer la Biblia todos los días. Empecé a leer la Biblia a diario. Un año decidí leerla de principio a fin. Ahora he leído la Biblia de principio a fin cada año durante las últimas 2 décadas. Mi hábito de leer la Biblia cada día se convirtió en un hábito de leer la Biblia, o toda la Biblia cada año. Un año elegí llevar un diario como mi nuevo hábito. Sin embargo, fracasé. Empecé de nuevo otro año. Volví a fracasar. Entonces encontré un diario de 5 años en el que se escriben solo 5 líneas al día. Eso funcionó para mí. Desde entonces he anotado 5 líneas de lo que Dios está haciendo en mi vida. Si hay un día que quiero escribir más, fantástico, pero el hábito es de 5 líneas al día. Podría contarte más, pero todo se remonta al hábito clave que hizo posible todos los demás, el uso del hilo dental. Creo que el hecho de que Daniel orara 3 veces al día era un hábito clave. La oración diaria creó el impulso para otras disciplinas que honran a Dios y lo ayudó a convertirse en la persona que debía ser. Mi hábito clave fue el uso del hilo dental. Esto puede parecer una tontería. Sin embargo, cuando uso el hilo dental, me digo a mí mismo que soy disciplinado. Por lo tanto, debido a que soy disciplinado, me voy a la cama a tiempo, llevo a cabo mi plan de lectura de la Biblia, voy al trabajo, tengo un día productivo, hago ejercicio, llego a casa de buen humor y beso a mi esposa, la cual es la razón por la que tenemos 6 hijos. ¿Me darías un amén, dice él? Tú también eres disciplinado. Hay muchas cosas que haces cada día, hábitos que has establecido. Eso se debe a que eres disciplinado. Es posible que actualmente tengas hábitos equivocados, pero puedes cambiarlos. Por ahora, date cuenta que eres disciplinado y has estado estableciendo nuevos hábitos toda tu vida. Ahora, vamos a ser intencionales con los hábitos que queremos iniciar. Ser intencionales con los hábitos que necesitamos dejar y elegir los hábitos correctos que cambiarán nuestra vida. De hecho, así es exactamente como se cambia la vida, con los hábitos, no con la esperanza. Cambia tus hábitos, cambia tu vida. Entonces, ¿cuál es tu hilo dental? ¿Cuál es tu primera ficha de dominó? ¿Cuál es tu hábito que sirve de entrada hacia el cambio? Te voy a animar a que elijas un pequeño hábito que sea fácil de empezar. ¿Pequeño? ¿Fácil? Sí. No obstante, nunca subestimes cómo Dios puede comenzar algo grande a través de un pequeño hábito. Y recuerda, las cosas pequeñas que nadie ve pueden conducir a los grandes resultados que todos desean. Me parece genial este capítulo y el resumen que tenemos hoy, que hemos compartido al aire.
porque creo que todos podríamos decir, yo soy disciplinado y tomar un pequeño hábito. Yo quiero contarles que por mucho tiempo perdí horas, no horas, pero minutos buscando mis llaves. Hasta que tomé el hábito de decir, en mi maletín voy a buscar un lugar donde poner mis llaves y voy a ser disciplinado donde ponerlas. Y eso me ha ahorrado muchos dolores de cabeza, pero recuerdo que durante mi niñez, a mí me maldijeron, me decían, es que Ronnie no es ordenado, ¿ya? Entonces uno toma eso como una verdad y entonces vive así. Es que yo no soy ordenado. Pero sería tan fácil como decir, no, yo no recibo esa maldición, porque es una maldición, y decir, no, yo voy a construir ese hábito y voy a poner las llaves siempre en el mismo lugar, de tal forma que a veces uno hasta sin ver puede saber dónde puso las llaves en su maletín, porque uno tomó ese hábito de ponerlas donde debía estar. Y como dice el autor, ¿qué tal si vamos sumando un hábito al año o un hábito cada 6 meses, lo que sea? Y vamos diciendo, sí, yo soy ordenado y tengo buenos hábitos. Ahora, así como él dice, el hilo dental, o en mi caso, poner las llaves en el mismo lugar, no sé cuál sea usted, puede ser su hábito icono, su hábito símbolo, para empezar a construir buenos hábitos. Ahora, no todos los hábitos van a tener la misma incidencia, porque si usted me dice orar todos los días o poner las llaves en el mismo lugar, los resultados de cada uno son completamente distintos. Pero podemos empezar a declarar, yo soy disciplinado, voy a empezar un proceso de cambio y poco a poco voy a empezar a cambiar mi vida y, como dice él, a lo largo de los años nuestra vida va a ser distinta y eso es el poder para cambiar. Así es. Quiero contarles que yo a los niños, a nuestros hijos, les enseñé el eslogan. Yo les hablo a ellos de eslogan. Y uno de los eslogan es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho también, ¿verdad? Pero esa es la intención y cada vez que no encontramos algo precisamente, les pregunto, ¿estamos viviendo el eslogan de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar? El punto es, como nos decía el autor, ¿verdad?, que hay pequeños hábitos que pueden ayudarnos a construir grandes culturas. Voy a agregarlo como cultura. ¿Por qué? Porque se va a volver una cultura en su vida, en su familia, el orar, el leer la Biblia, el agradecer por los alimentos, el expresar ante Dios las preocupaciones, las angustias, pero también el poder orar por otros o interceder por otros. Eso también sería un lindo hábito dentro de sus procesos de oración. Pero que recuerde que esos hábitos a usted lo están cambiando de mente, de corazón, de comportamientos, de actitudes hacia la vida. Y eso a usted lo va a convertir en una persona que va a inspirar a otros a que los hábitos realmente son buenos, son necesarios. El autor decía, seamos intencionales. ¿Qué es lo que quiero lograr? Es decir, que sea claro, que sea medible, qué es lo que estoy logrando y en cuánto tiempo. Y creo que eso va a ser oportuno para cada uno de nosotros. No, y ¿saben qué? Yo creo que muchas veces nosotros mismos nos metemos zancadilla, como decimos aquí en Guatemala, nos hacemos tropiezo para nosotros. Decimos, no, es que yo no soy de los que se levantan temprano, ¿verdad? Yo no me puedo levantar temprano y por ende no puedo comenzar orando temprano porque yo comienzo corriendo, ¿verdad ustedes? Y no corriendo de ejercicio, ¿verdad? Comienzo en premuras. Pero ¿saben qué? Usted puede comenzar con pequeñas cosas, como poner una alarma siempre a la misma hora. Y usted va a darse cuenta que constantemente va a ir mejorando, a dejar de darle snooze, ¿verdad? De procrastinar. Y luego usted ya va a poder dar el siguiente paso. Ahora ya se levanta temprano. Ahora ponga la Biblia todas las noches ahí. Y entonces lo primero que va a encontrar después de apagar la alarma va a ser su Biblia. Y luego usted ya puede ganar con abrirla y buscar un pasaje y leer un par de versos. Y así, lo que queremos decirle es que usted puede triunfar recordándose que usted ya sabe ganar. Y sabe ganar porque hace pequeñas cosas que todos los días hace. Por eso es bueno en su trabajo. Por eso es que lo tienen a usted ahí. Por eso es que usted es un excelente padre o una excelente madre. Porque ya sabe ganar. Pues ayúdese a ganar en estas otras cosas. Y en cuanto a lo espiritual, ayúdese a ganar con levantarse temprano, hacer una oración. Y a veces les decimos acá, comience con 5 minutos. Y algunos podrían criticar diciendo 5 minutos no revelan una relación con Dios. Bueno, pero no levantarse temprano y no orar revelan una menor relación con Dios. Así que 5 minutos ya es algo. Pero poco a poco te enamoras de esa oración, te enamoras de la relación con Dios y comenzás a experimentar tanto que después querés estar un ratito más
un ratito más Así es. con Dios y Dios comienza a hacer prosperar todas las demás cosas, como ese pequeño dominó que decía Craig Rochelle, y puede hacer que no sea el hilo dental con ustedes, pero sí dejarle de dar snooze a la alarma, lo que les pueda ayudar. Excelente. Pequeñas decisiones, grandes consecuencias. No me acuerdo si era Andy Stanley o Craig Rochelle que decía eso, pero pequeñas decisiones, grandes consecuencias. ¿Qué necesitamos cambiar hoy? Tal vez es una pequeña cosa, como lo decía Ronnie, que no se va a equiparar en iniciar a orar a dónde poner las llaves. Pero el Señor puede usar esas pequeñas cosas y, como lo decía Craig Rochelle, empezó él con el hilo dental y eso lo inició en algo, ¿verdad? Yo pensando en la mañana, qué pequeña cosa yo he querido cambiar últimamente, y es el ceño, con C, no con S, ¿verdad? Es ceño. ¿Y qué es el ceño, verdad? El ceño es una expresión corporal que queda aquí, miren, en medio de los dos ojitos, que le dice a la gente que es agradable o desagradable lo que está viendo. Y yo tengo la mala costumbre de andar con el ceño fruncido, así. Y entonces, María José a cada rato me lo recalca. ¿Podrías relajarte un poquito? Porque la gente va a pensar que estás enojado. Y no estoy enojado. Es una costumbre que adquirí que le denota a la gente que quizá no quiero hablar, que estoy orgulloso, ¿verdad? Entonces, tengo que empezar a hacer esos cambios. Yo creí que le ibas a decir, no estoy enojado, señor. Muy bien, excelente. Buena costumbre. Yo creo que todos tenemos que hacer eso, sobre todo los coléricos que vamos enfocados. Pero mire, tenemos una nota de Denzel Washington que producción me indica que está muy interesante. Pongan la atención y la comentamos en este momento. Denzel Hayes Washington Jr. es un actor y director de cine estadounidense de fama mundial. Reconocido no solo por sus logros en el séptimo arte, Denzel también es reconocido por su fe en Dios. En un video habla a un grupo de jóvenes actores a utilizar su talento para bien. Además, les aconseja que nunca se olviden de orar. Las palabras de Denzel nos hacen meditar en la manera que podemos hacer que nuestro día sea mejor. Todos los días oro para que pongas tus zapatos por debajo de tu cama, para que cuando te levantes por la mañana tengas que ponerte de rodillas. Y mientras estés abajo de rodillas, da las gracias a Dios por tu vida, por tu piedad y por entender que todos tenemos la gloria con nosotros. Si solo comienzas a pensar en todas las cosas que tienes para agradecer, este es el objetivo de un gran día. Denzel Washington, un actor que da gloria a Dios en todo. Vaya con Dios. Muy buen consejo de Denzel Washington, dejar ahí los zapatos abajo de la cama para que cuando nos arrodillemos nos recordemos que así hay que empezar el día. Genial. Padre, ponemos en tus manos este fin de semana. Sabemos que tú nos vas a guiar, Señor, y clamamos porque haya paz, clamamos porque tú nos guíes a todos los guatemaltecos en estas elecciones. Ten misericordia de nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, 10 segundos para despedirnos cada uno de nosotros. Carol. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Así es que orando y confiando en el Señor y Él hará. Así es, Carol. Y amigos, recuérdense que el domingo tenemos ese privilegio de ir a votar, pero tenemos un privilegio más grande también, buenísimo, que es ir y congregarnos. Ayunemos, congreguémonos, vamos y votemos porque Dios está con nosotros. Creo que ese es un excelente orden: ayunar, congregarse e ir a ejercer nuestro voto de manera correcta. Y qué lindo modelar a nuestros hijos y nietos. A raíz de la pandemia muchas familias se quedaron viendo en línea, pero ¿qué dice eso a nuestros hijos y a nuestros nietos? No es importante ir a la iglesia, pero si como abuelos y padres decimos, no, hijos, así como hizo Craig Rochelle, aunque estemos de vacaciones, vamos a ir a adorar al Señor, para ellos es importante. Recuérdese, el que es confiable en lo poco, también en lo mucho lo es. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Recuerde, haga lo que haga, vaya con Dios. Si va a ir a votar, vaya con Dios. Dios quede con usted. Nos vemos el lunes. Dios lo bendiga. Chao. Bendiciones.